Muy bien, qué hermoso tiempo. Dice la canción, decía, conmigo estás. Yo no sé con cuántos de ustedes está, pero conmigo está. Y esa es la promesa del Señor. Es el único que promete y cumple. A veces cuando nos tenemos que separar de alguien, de alguna persona que viaja o que tiene que irse a otro lugar, nos prometemos, ¿no es cierto?, comunicarnos, nos prometemos llamarnos. Antes decía, te voy a escribir, pero pasado el tiempo muchas veces nos olvidamos. Ya no crece, no sigue esa amistad, no sigue ese amor, ¿verdad? Ya veces, sí, ¿verdad?, pero no es lo mismo. Y yo quiero llevarlos a una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Juan, capítulo 14, versículo 18 al 24, donde el Señor Jesús les hace una promesa a los discípulos que ellos estaban muy tristes porque el Señor le dice que Él va a tener que partir, ¿verdad?, que Él va a tener que hacerlo, pero Él les hace la promesa de que Él nunca los va a dejar. Y qué precioso es saber eso, de que el Señor nunca, nunca nos dejará. Dice así, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias porque nos concede la bendición de poner nuestros ojos sobre tu palabra que trae vida, tu palabra que trae cambios, tu palabra que es la única que transforma el alma, que cambia la vida del ser humano. Es solo tu palabra. Y queremos en esta noche ser edificados. Queremos, Señor, recibir fuerzas y claridad, Señor. Y verdaderamente, Señor, nos sentimos tan amados por ti, que es necesario también amarte con las fuerzas que tú nos amas. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, ¿verdad? La palabra nos dice que el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y Él les hace una promesa. Qué promesa tan maravillosa, hermanos, de que Él les dice, no os dejaré huérfanos. Quizás muchos hemos sufrido la orfandad, ¿verdad? Hemos sentido ese sentimiento. Y quizás los padres, ¿no es cierto? Puede ser una madre o un padre que abandona a sus hijos, o una madre que muere, ¿verdad? Y dejan en orfandad a los hijos. Y aquí Jesús sabe que sus discípulos se van a sentir solos. Él sabe que se van a sentir huérfanos. Por eso Él dice, no los dejaré huérfanos. Ustedes entiendan con claridad que yo no los dejaré, no los abandonaré. Porque en Isaías 9:6 dice que Él es el Padre eterno, el Padre perpetuo, el Padre que siempre será Padre. Dios nunca dejará de ser nuestro Padre. Y eso, hermano, el Señor quiere que a nosotros nos quede claro. Nos cuesta a veces atender a la palabra, nos cuesta obedecer a la palabra. Toda la palabra que nosotros recibimos, que es parte de Dios, viene para tu beneficio. Viene para que tus cargas se alivianen. Porque qué maravilloso es, en medio de una situación difícil, saber que tenemos un Padre. Pero creerlo, vivirlo, ¿verdad? Con nuestra conducta, con nuestro ser, saber que tenemos un Padre que siempre... Y que esa ida, ¿no es cierto?, esa
esa marcha de Jesús de ir, no sería totalmente una ida. No sería totalmente, ¿verdad?, ni definitiva, porque Él no se iría para siempre. Él los estaba preparando para ir a la cruz. Él les dijo, yo voy a ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Qué palabras más alentadoras, qué palabras más seguras le da el Señor Jesús a sus discípulos. Yo estaré con ustedes. Le dice Él que no será, ¿no es cierto?, total, porque aunque no esté físicamente, Él siempre iba a estar presente con ellos. Él siempre lo iba a hacer. Y no lo iban a ver físicamente ni lo iban a tocar como en ese momento, pero Él nunca los iba a dejar sin consuelo. ¿Y por qué a veces no tenemos consuelo? Porque a veces cargamos cosas, ¿no es cierto?, porque no hemos creído lo que Dios nos dice. Toda promesa, toda palabra de Dios es para nuestro beneficio. Y dice el Señor, me parece que en Mateo 6, acerca de la preocupación. No os preocupéis, dice el Señor. ¿Por qué se preocupan ustedes de qué se van a vestir, de qué van a comer, de qué van a beber? ¿Acaso dice, no ven ustedes a los pajaritos? ¿Que no les falta? ¿Pero qué hacemos? Ahí estamos preocupándonos. Y yo escuchaba una vez un hermano que decía una predicación que le conseguimos problemas al futuro, porque nos estamos preocupando de lo que va a pasar el otro mes. Y generalmente no es como nosotros porque hay un Dios todopoderoso que se ocupa de cada uno de nosotros. Entonces, la palabra nosotros debemos de vivirla. No decir, qué bonito, sí, pero es distinto cuando yo la vivo. Es distinto cuando se abren mis ojos y yo puedo ver a Dios ocupándose de mí, bendiciéndome cada día, cada mañana. Escuchaba a un hombre que hablaba y era un sabio que había dicho que hay dos cosas que a nosotros no nos pertenecen. Y lo encontré muy, muy bueno, por eso se los voy a contar. No nos pertenece el día de ayer, ni el día de mañana. Pero nosotros estamos seguros que vamos a llegar al fin de semana. Y nos agarramos de los problemas, de esto, que vamos a comer, que vamos a vestir. Y a veces hasta peleamos por eso. Ay, que yo no quiero comer eso. Ay, que siempre tú elegís eso. Y ni sabemos si vamos a llegar ese día. Y que el Señor dice, no se preocupen. Cada día va a tener una preocupación, no se adelanten. Entonces aquí el Señor Jesús le dice, yo no voy a estar físicamente, porque la bendición que les voy a dar es superior, porque voy a estar con todos. Voy a estar con todos. Pero yo así los voy a poder consolar y los voy a poder ayudar. Imagínense. Y el Señor Jesús no solo nos rescató de la muerte eterna, no solo nos rescató del infierno, sino que permanentemente está presente en nuestras situaciones. Y Él es el que consuela, Él es el que ayuda, Él es el que quiere que vamos a Él. Pero ¿qué pasa? A veces vamos allá, vamos acá. Podemos pasar horas hablando con amigas o con amigos, pero ese mismo tiempo no se utiliza de rodillas para orar delante de Dios. ¿Qué es más válido? ¿Hablarle a un ser humano igual que tú, que quizás no te va a entender? ¿O al Dios Todopoderoso que tiene todo para cambiar esa situación? ¿Se da cuenta que los seres humanos escuchamos, pero nos sale por el otro oído? Si nosotros viviéramos conforme a la palabra, estaríamos siempre contentos. Porque estamos seguros de que nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Pero cargamos problemas, que el Señor nos ha dicho que Él tiene la solución. Entonces, todos los seres humanos, aún los creyentes, vamos a pasar por dificultades. Si alguien le dijo que este era un camino de pétalos de rosa, es falso. Es falso, porque todos vamos a pasar por dolores, por congojas, por tristeza, por dolores.
Vamos a caminar por aquellos senderos difíciles, ¿no es cierto? Pero aún en esos caminos, el Señor estará con nosotros. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué dijo el salmista? No temeré mal alguno. Pero ¿qué pasa cuando andamos por ahí? Todos tiritones. Que tengo miedo, que me dijeron esto, que me dijeron lo otro. ¿Dónde queda la promesa de Dios? ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar? Morirnos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿O no? Yo sé que nadie se quiere morir. ¿Pero acaso no estaríamos en los brazos del Señor? ¿Y por qué el salmista dice que él no le da miedo, ¿no es cierto?, pasar? ¿Sabe por qué? Porque los que obedecen, los que aman, los que tienen una comunión íntima con el Señor, los que tienen a Cristo en su corazón, los que cada día intentamos acercarnos a Dios, sabemos que ese trazo, ese paso de la vida a la eternidad, vamos de la mano del Señor. Él nos lleva. Él nos lleva. Por eso no hay que temer. Hay gente que se deprime, que tiene crisis de pánico, le tiene miedo a todo, porque le tiene miedo a la muerte. Porque alguien, ¿no es cierto?, la asustó. Escuchó mal los comentarios. Pero ¿cómo puso la vida el Señor en el ser humano? Un soplo. Y el hombre se paró de barrito y agarró vida. ¿Y cómo será la muerte? Se retira ese soplo. El problema es para dónde vas a ir tú y para dónde voy a ir yo. De eso debemos de asegurarnos, de recibir y de vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, nunca nos quedaremos sin consuelo y sin la ayuda de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús dice en este primer versículo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y Él volvió? Sí volvió. Él lo prometió, Él lo cumplió. Es el único que cumple cada una de sus promesas. Te puede aferrarse a las promesas. Y Él siempre va a ser padre. ¿Qué hace un padre? Está atento a las necesidades de sus hijos. Los ama, ¿verdad? Provee para ellos, hace los esfuerzos que sean necesarios para proveer las necesidades de sus hijos. Eso lo hemos visto en nuestros padres terrenales. Pero 1000 veces mejor es nuestro Padre Celestial. 1000 veces mejor. Entonces nosotros estamos llenos de beneficios, llenos de bendiciones. Entonces, y esta despedida del Señor no es final, porque volvería a verles cuando Él resucitó. Él se presentó a sus discípulos, ¿no es cierto? Los vio y esa tristeza que ellos tenían se volvió en gozo. Ellos estaban muy gozosos porque Él les había dicho muchas veces. Él les había explicado que se iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Pero qué pasó con los discípulos? Se olvidaron, como usted y yo. Nos olvidamos de practicar la palabra. Nos olvidamos de obedecer. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, quizás usted la escudriña en su casa, pero ¿cuánto de eso nosotros obedecemos? ¿Cuánto practicamos? Y sabe que el no hacerlo es perjudicial solamente para usted, porque no vive conforme a lo que el Señor quiere, conforme a la palabra. Y ya hay lecciones en la vida, hermanos, que las tenemos que aprender con dolor, porque no hay otra manera. Porque quizás conocíamos la teoría, pero cuando la tenemos que practicar son lecciones que nunca se olvidarán. Si el Señor te dice que está contigo, está contigo. Y nosotros debemos de creerlo y no dudar y no ofender a Dios y decir, oh, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto?
Es el dedo acusador para Dios. Dios dice, pero, ¿saben, hermano? Yo me maravillo. Decir, aunque seamos como seamos, Él sigue amándonos. Y Él sigue ayudándonos. Él sigue renovando sus promesas para nosotros. Porque dice la palabra que Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos, ¿no es cierto?, variables. Que un día estamos, sí, Señor. Y después, no, es que no sé si lo haré. No sé si voy a ir. ¿Somos así o no? Sí. ¿Por qué? Porque andamos conforme a nuestros sentimientos. Es que yo lo siento así. Yo le voy a dar un premio al que me busque en la Biblia y me diga que el Señor dijo, hazlo como sientas. No sale. Entonces, por obediencia, por creer a las promesas del Señor. Entonces, Él había dicho varias veces que iba a resucitar, pero ellos, ¿no es cierto?, se llenaron de miedo. Huyeron, algunos volvieron a sus trabajos antiguos. Pero el Señor le dice que iban a volver a tenerle diariamente a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, todo aquel que ha entregado su vida al Señor, lo tiene. Lo tenemos. Y el Espíritu Santo está. Y Él estaría, le dijo, con ellos y dentro de ellos, que eso es mucho mejor. Es mucho mejor. Y eso lo tenemos usted y yo. Tenemos. Entonces, yo les digo, hermanos, que nosotros debemos de tomar conciencia de su presencia en nosotros. Pensarlo, meditarlo, reflexionar. Hay gente que cree que Dios está aquí nomás, en el templo. No, Dios está en todo lugar. Él está presente cuando te portas bien y cuando te portas mal. Él está presente cuando gritoneamos en la casa. Él está presente cuando nos portamos mal. Y aquí después ponemos carita de santo. Y el Señor dice, ay, están otra vez. Claro. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. Creyéndonos buenos cristianos y no lo somos. Porque si no obedecemos, no agradamos a Dios. Porque Él nos conoce. Entonces debemos tomar conciencia de su presencia y mantenernos en comunión con Él. Oh Señor, esto, vamos a pecar, vamos a fallar, eso está claro. Pero pedirle perdón a Dios. Inmediatamente que nos damos cuenta que hemos fallado, que hemos pecado. Y debemos de mantener esa íntima comunión con Dios. Aunque no le veamos. ¿Qué dice el 19 y el 20, hija? Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Al resucitar, Él nos lleva con Él en esa bendición. Él nos lleva a la vida eterna. Porque Él vive, nosotros tenemos vida. Si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Él, ¿no es cierto?, resucitó. Y dice que después de un corto tiempo le verán. Ellos le vieron. Él se presentó en medio de ellos, ¿verdad? Los consoló, los animó. En Juan 20:20 podemos ver que las personas que no creen en Jesús no lo pueden ver. Pero nosotros sí lo vemos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire qué tremenda unión, poderosa unión que nadie la puede romper. Dice, ustedes en aquel día vosotros conoceréis, ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre, uno solo, y vosotros en mí, nosotros en esa unión, y yo en vosotros. Qué maravillosa unión con Dios. Nadie la puede separar. Pero nosotros, ¿verdad?, andamos como pajaritos por la vida, haciendo lo que nos da la gana. ¿Por
Porque si yo sé que si se presentara, le voy a decir una cosa, un ángel aquí que todos lo vieron, caeríamos de espaldas, de rodillas, lloraríamos, clamaríamos, nos desmayaríamos. Pero por la fe, con la seguridad, le puedo decir que Él está aquí. Él está aquí. Siempre está, y siempre está contigo, siempre va con nosotros. Cuando duermes, cuando te levantas, cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás enfermo, Él está. Y debemos de tener conciencia de eso, de que Él está con nosotros. Entonces la gente, ¿verdad? Él dice, en el otro versículo decía, ustedes no me pueden ver porque los que no creen no le pueden ver. ¿Cuánta gente que tú le hablas, que tú les das palabras? No, sí, pero es bonito lo que tú dices, pero no creen, no quieren traspasar ese paso de fe. Y en Lucas 24:52 podemos ver nosotros los discípulos, dice, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Cuando el Señor Jesús, ¿no es cierto?, es resucitado y después Él asciende a los cielos, nosotros podríamos decir que los discípulos podrían haber vuelto tristes, ¿no es cierto? Porque se le abrieron sus ojos, porque ellos comprendieron el propósito de Dios, y dice que ellos lo adoraron y volvieron a Jerusalén llenos de gozo. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener, el gozo. Mi Señor está conmigo. Eso no se puede comprar, hermano. No hay dinero que pueda comprar que el Señor haya ofrecido estar contigo, que Él haya venido a morar a nuestras vidas, conociéndonos, ¿verdad?, como somos. Él vino a morar a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué pudieron seguir viendo a Jesús lo que el mundo nunca podrá ver? Porque Él vive. Y era una promesa para todos los que creen. Era una promesa para sus discípulos. El Señor Jesús dijo ahí, estando, ¿no es cierto?, antes de ir a la cruz, yo vivo, dijo Él, porque para Él la muerte era algo pasajero, algo momentáneo. Dijo, esto lo voy a hacer, pero después yo voy a vivir para ustedes, voy a vivir con ustedes. El triunfo maravilloso del Señor en la cruz es solo beneficio para nosotros. Es para ti y para mí. Que el Señor abra nuestras mentes y nuestros corazones para vivir conforme a su palabra, para vivir por lo que Él dice. Entonces ellos pudieron. La vida de los creyentes está enraizada en la vida de Jesús, ¿verdad? Y Colosenses 3:3, mire lo maravilloso que habla aquí la palabra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién te podrá sacar de ahí? ¿Quién te va a sacar de la vida de Jesús? Nadie, ¿verdad? En este mismo libro de Juan, cuando habla de que Jesús es el pastor, dice que nadie les arrebata las ovejas de su mano. Nadie te va a arrebatar a ti de la mano de tu pastor, de tu Jesús, porque Jesús es el buen pastor. Qué maravilloso título Él se da. No se da apóstol, no se da de las divinidades, porque ahora hay una cantidad de títulos que se dan los hombres. Él dice, yo soy el buen pastor. Y Él es tu pastor, Él es mi pastor. Es todo lo que yo necesito. Y la vida, nuestra vida está enraizada, está escondida en Cristo. O sea, estamos seguros en Él. Y Él les promete, ¿no es cierto?, que Él continuará amándolos. Y eso es maravilloso, y que Él vendrá. ¿Quiénes son los que verdaderamente aman a Jesús? El versículo 21, hija de Juan 14. Aquí vamos a ver si amamos o no amamos a Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él.
amamos a Jesús. Nos cuesta decirlo, ¿verdad? Porque dice el Señor que el que le ama guarda sus mandamientos, obedece lo que Jesús dice. El domingo pasado también se los hablaba acerca de la obediencia. ¿Cuánto obedecemos? ¿Cuánta comunión tenemos con Dios? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos la palabra? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos, ¿no es cierto?, a hacer el bien? ¿Cuántas cosas hemos dejado que salgan, que son malas del corazón, que aquellas cosas solamente nos hacen daño a nosotros? Como la amargura, como el rencor, como la soberbia. ¿Qué dice el Señor del soberbio? De lejitos. Pero el Señor dice que Él se acerca al humilde. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser humildes. Bajar el moño. Reconocer que nos equivocamos. Pedir perdón. Somos buenos para enseñar. Ve a John Santiago que dice que no, él enseñaba que no fueran muchos maestros, porque todos pecamos, dice, solo con hablar pecamos. Somos buenos para enseñar, pero ¿cuánto practicamos? Entonces aquí está claro, clarito. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué es guardar? No es memorizártelos aquí. No es llenarte y te sea una Biblia andante y el Señor dice esto, el Señor dice lo otro. Es el que los tiene aquí en el corazón y los obedece. Ese es el que me ama, dice el Señor. No hay otra marca, no hay otra cosa que te identifique a ti, que si amas a Dios, obedeces los mandamientos de Dios. Y usted me puede dar todas estas justificaciones. Es que usted no sabe lo que a mí me ha pasado. Es que usted no importa que yo no sepa. Estuvo frente a los mandamientos de Dios. Guardarlos es obedecerlos. Y en el Salmo 119, 11, mire, aquí está muy claro. Dice, Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón yo los grabé. Las cosas que no debo de hacer. Y cada vez que la voy a hacer, me acuerdo que no debo de hacerlas. Están grabados, están guardados en el corazón. Hermano, yo te doy un consejo, hermana. Tú quieres sacar cosas de tu vida, tú quieres sacar enfermedades, tú quieres sacar frustraciones, tú quieres sacar cosas que no has podido, la obediencia la va a sacar. Que tú te sometas a Dios, que te rindas a Dios. ¿No estás contento con la vida que tienes? Hay que cambiar el rumbo. Si no te ha ido bien por ahí, es de necio seguir por ese mismo camino. Claro, si por aquí me ha ido mal, tenemos que cambiar el rumbo. Nosotros, hermanos, somos los que tenemos que cambiar, no Dios. Pero Él tiene toda la disposición para hacerlo. Entonces, los que aman a Dios, los reflejamos a través de nuestra conducta. No hay otra cosa. A través de nuestros hechos. Y estos hechos, ¿sabe dónde se reflejan? En el trato en la familia. Porque hay muchos que son muy simpáticos afuera. Ayudan y atentos allá. Pero en la casa, entonces la conducta empieza por casa. El Señor dijo esto yo lo voy a hacer. Y el Señor nos habla, dice, la dignidad de los que cumplen con este decirse discípulos del Señor.
¿Eres un discípulo de Dios? Tienes que dignificar al Señor. ¿Sabe, hermanos y hermanas, lo que es el Señor que nos haya hecho sus hijos? Es honorable para nosotros, es un honor. Por lo tanto, debemos de comportarnos como un hijo de Dios. ¿Qué estamos esperando para cambiar? ¿Qué estamos esperando para vivir conforme a los mandamientos de Dios? Dice, no son más dignos por tener mayor conocimiento o talento. No hay dignidad en eso. Ni de saber hablar con más elocuencia. Ni por dar grandes ofrendas, sino por guardar los mandamientos de Dios. Nosotros, yo amo tanto al Señor. Hay gente que dice, yo soy regalona del Señor. Él me ama tanto. Pero esa es la misericordia de Dios, que te responde a tus peticiones, que nos bendice, que suple mis necesidades. Pero ¿cuánto lo amas tú? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y eso se ve. La prueba más segura de nuestro amor por Cristo es la obediencia. No hay otra cosa. Obedecer las normas de Dios. ¿Y sabe cuáles son las recompensas? Vamos a ver en 1 de Juan 4:10. El Señor Jesús dice que Él se iba a manifestar a nosotros. Y Él dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. Y ese amor nos debe de derretir de amor por Él. Nos debe cautivar el amor de Dios. Nos debe encantar, ¿verdad? En el libro de Cantares es un libro muy precioso donde dice, atráeme, Señor, atráeme, conquístame, Señor, que yo pueda estar, ¿verdad?, llena de amor, enamorada de ti, Señor, cada día, por el amor que Dios nos brinda. Pero es así. Estamos muy indiferentes. Entonces Él dice que el amor primero fue de Él. Y por eso nosotros hemos empezado a amarle. Y nosotros debemos estar seguros que Él nos ama. Debemos contar con eso porque eso está dado. Gracias, Señor, por amarme. Y en Romanos 8:29, en estos versículos que hemos leído, dice que vamos a disfrutar más y más del amor de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros disfrutamos del amor del Padre, ¿verdad? Pero aquí también dice que Jesús, ¿quién es? Nuestro hermano. Así lo dice. Está clarito ahí, yo no lo estoy inventando. Dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Padre nos ama como sus hijos y disfrutamos de ese amor. Pero aquí Jesús dice, yo soy su hermano mayor y yo los amo como mis hermanos. Por eso Él vino a rescatarnos, por ese amor tan grande. ¿Sabe usted? Lo que más brilla en la naturaleza divina, lo que más brilla es el amor. Porque todo lo hizo Dios por amor. Lo sigue haciendo por amor. Porque de tal manera que yo creo que no vamos a comprender nunca la manera, la profundidad del amor de Dios. Entonces, lo que más brilla es el amor de Dios. Pero ¿brillará tu amor por Él?
Si hubiera una linternita que mostrara la dimensión de nuestro amor, ahí saldríamos al tiro pillado. ¿Sabe por qué? Porque tenemos excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. La palabra nos ha hablado este último tiempo del perdón, de la obediencia. Pero ¿cuántos de nosotros hemos practicado el perdón? ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo? Y dice el Señor, me iré y me manifestaré a vosotros. Y Él se sigue manifestando por la palabra y por el Espíritu Santo. Ahí tenemos su manifestación. Y Él nos habla. Hoy nos está hablando por su palabra, pero también nos da la convicción en el corazón por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de cuidar nuestra comunión con Dios. Debemos, ¿no es cierto?, de con la persona de nuestro Señor Jesucristo tener comunión. Porque eso, ¿sabe qué guiará? Nuestro pensamiento. Estaremos pensando lesera, que nos desgastan y que nos hace sufrir. Nuestro pensamiento, nuestros deseos los guiará el Señor. Y Él quiere que nosotros cada día disfrutemos de la comunión con Dios y nos parezcamos más a su Hijo. Si me amáis, dice, obedeced mis mandamientos. El que me ama es porque ha entendido el amor de Dios. Él nos ha mostrado de tantas maneras, hermano. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos testimonios diferentes. Cómo el Señor nos ha ayudado, cómo Él nos ha sanado, cómo Él nos ha visitado, cómo Él nos ha dado palabras de esperanza. El Señor dice, ¿me amáis? Guarden mis mandamientos. Obedezcan mi palabra. Y vendremos a tener un gozo inmenso, una alegría inmensa, porque no estamos solos. Tenemos un papá precioso que si envió a su Hijo por ti, que se envió a su Hijo y Él sufrió tanto ver a su Hijo en las condiciones que quedó, dice, ¿no nos dará también todas las cosas? Yo les animo, mis hermanos, a que vivamos bajo los mandamientos de Dios, que podamos obedecer. Obediencia es igual a amor. Si amo, obedezco. Señor bendito, te damos gracias. Gracias por tu promesa, Señor.